Los marcadores en X se utilizan para crear entradas a interiores, y básicamente nos permite movernos de una zona a otra. Su nombre proviene del inglés Entrance and Exit, que bueno, describe exactamente su función. A estas alturas, ya es bien sabido que los interiores del juego se encuentran ubicados a alturas a las que normalmente no es posible acceder. Y también, aunque suene irónico, existen interiores que no poseen ninguna entrada. Bueno, al menos eso se cree. Por lo que hoy vamos a ver algunos de esos marcadores desconocidos. No sin antes mandarle un saludo al usuario Ñanambellic, un suscriptor de años que de la manera más amable posible me pidió un saludo. Muchas gracias a ti por ser suscriptor. Ya puedes bajar el arma. Así está mucho mejor. Momento, ¿por qué me pusieron esta voz? Maldito caizo, hijo de... Por supuesto que no podemos comenzar este video sin mostrar a las increíbles personas que apoyan al canal, siempre al inicio, para que todos puedan verlas. También muchas gracias a las personas que dejaron sus super gracias en el video pasado, muy curiosamente la mayoría de Argentina, les mando un saludo desde el país de los tacos. También gracias al usuario AlexRed, que sin querer lo omití en el video pasado, una disculpa, hace poco apenas entendí bien cómo funciona esto de los super gracias. Este video no forma parte de una investigación a profundidad, y aunque suene descarado de mi parte, fue un tema improvisado, pues el canal ya tenía rato abandonado, pero no se preocupen que sí he estado trabajando en otras investigaciones. No haré spam de la membresía, y sin más que decir, empecemos. El primer marcador que veremos es el del estadio de barro. Sabemos de sobra que prácticamente sí podemos entrar a este lugar si nos posicionamos en el marcador de misión, pero precisamente ese no es el punto. Si bien un marcador de misión puede cumplir la función de llevarnos a un lugar, no es lo mismo que un marcador en X. Ahora mismo les estoy mostrando el marcador de entrada real, el cual es completamente inaccesible. No solo por su altura, sino que ni siquiera hay colisión que nos permita pararnos ahí. Pero como algunos ya saben, nací con el inútil superpoder de caminar en el aire, por lo que iré hacia allá y veamos a dónde nos lleva. ¿Pero qué? No estoy sorprendido por la ubicación de salida, sino que ni siquiera me acerqué al marcador. ¿Qué ha pasado? Los marcadores en X tienen una propiedad que permite ajustar el rango de activación. Propiedad que si bien tiene uso, es casi imperceptible, normalmente solo nos vamos con la idea de que hay que acercarse o estar justo en el marcador para usarlos. Pero el de este estadio es, por mucho, muy grande, y sin ningún motivo aparente. Ahora mismo estamos viendo todo el rango que abarca su activación. Por cierto, la razón por la cual estoy poniendo el modelo del modo 2 jugadores, es para marcar la ubicación del Enex, que desaparece una vez que lo usas. También noten que al usar dicho marcador, el juego me muestra correctamente la cadena de texto del interior, que dicho sea de paso, está sin usar. El siguiente marcador pertenece al Estadio 8 Crack, o mejor conocido como el Estadio de los Santos. Va de lo mismo que el estadio de pista de barro, por lo que me iré un poco rápido. Tiene un rango de activación extrañamente enorme, pero la única diferencia que podría destacar es que este se encuentra por fuera del estadio. Ahora mismo me encuentro frente a la casa de Denise. Bueno, de hecho frente a la casa de todas, que están agrupadas en el mismo lugar pero con diferente interior. Si lo están notando, a pesar de que básicamente estoy frente a 5 interiores seguidos, no hay ningún marcador en X, por lo que no existe manera natural, por así decirlo, de entrar. Bueno, en realidad las entradas sí existen. Lo que ocurre es que están desactivadas mediante script. Con un Cleo script tan simple como este, podemos volver a habilitar las entradas en X reales y comprobar cómo Rockstar se tomó el tiempo de colocar correctamente la cámara, y programar a CJ para que camine hacia el interior. El de la habitación de Denise está en la puerta, y su entrada es la misma que la salida. ¿Saben también cuál es la gracia de usar un marcador en X en lugar de ser llevados por script? Que se usa la iluminación real y asignada para el lugar, y lo resalto porque definitivamente este lugar luce mejor si se entra mediante en X.
La habitación de Bobby, que se encuentra a un lado, es cuanto menos curiosa. Para empezar, el rango de activación es muy corto, y hay colisión que no me permite acercarme más, por lo que tendré que tomar otras medidas para activarlo. Sí, su entrada es por la ventana, y estoy bastante seguro que esto no se trata de ningún error. Bobby era todo menos una princesa inocente, y su padre un exigente, por lo que la idea de CJ entrando por su ventana para verla y hacer cosas, no suena nada descabellado. Si se han estado preguntando por qué he estado diciendo Bobby, en lugar de Katy, les invito a ver estos videos presentados por Saad y Streetskulls, respectivamente, que hablan acerca de los documentos que se filtraron el diciembre de 2024, sobre los conceptos que tenían de las novias para el desarrollo del juego. Revelando que esta habitación, le pertenece a la novia descartada Bobby, la porrista. Momento, las almohadas no tienen textura. Y yo pensando que eran de color blanco. Para el resto de las novias, me iré un poco más rápido, no solamente porque no hay mucho que decir, sino porque mi intención es solo mostrarles cómo funcionan los marcadores en X desactivados, no de explorar los interiores a profundidad. Si no conocías estos lugares y deseas verlos a detalle, este no es el video indicado, por lo que te invito a ver videos de interiores sin usar. Para la siguiente entrada primero les mostraré un fenómeno poco o nada hablado. Todos conocemos que existen entradas invisibles que de alguna u otra manera terminamos descubriendo que están ahí. En realidad las entradas existen, pero únicamente son visibles si nos encontramos en un mundo del inframundo. No les puedo confirmar si esto es intencional o no, pero el punto es que los marcadores invisibles son visibles en el inframundo. Explicado eso, quien se lleva el premio al mejor marcador invisible es la entrada secreta que está en el muelle de San Fierro. No solo nos muestra un marcador en X normal, sino que en el tipo de interior 2, aparece una puerta de la nada. Sí, únicamente en el tipo de interior 2, y la cosa no se queda ahí, sino que al existir una puerta el juego coloca la cámara como si fuera una transición en X normal. Me dejó sorprendido, jamás había visto esta puerta y mucho menos una posición de la cámara de adentro hacia afuera. Aquí la colisión de la puerta sigue existiendo pero claramente bugueada, lo que da a entender que definitivamente esto es algo que no debemos de usar, o que se implementó mal. Si ustedes lo quieren comprobar en casa, la manera más sencilla de hacerlo es, si usamos el visualizador de mapa, Europa, pulsamos la tecla V para mostrarnos el menú de vista, y seleccionar renderizar todas las áreas. Y así aparecerá una puerta de la nada, posiblemente una idea descartada a medias. Por Dios, como me encanta crear contenido, junto a ustedes termino descubriendo cosas que ni yo conocía de este juego. El siguiente marcador en X solo puede ser visto en el mundo de interiores, lo que podría sugerir que querían hacer una entrada oculta. Tiene como nombre clave, Studran. Se encuentra encima del club de bailarinas del desierto, y al usarlo, nos deja enfrente del mismo. Dicho y mostrado de esa manera, no parece impresionar o tener algo a destacar, pero sí hay algo. Nos confirma aún más el nombre beta de este lugar, y posiblemente su intención real. Ran, queda claro que hace referencia a Ranch, y Stud, en este contexto significa semental, concepto el cual no pienso explicar aquí. A esto le sumamos que el nombre semental, es usado como palabra clave a lo largo de todos sus modelos. Para aquellos que saben que en el desarrollo de GTA San Andreas se planeó implementar mucho sexo y fetiches explícitos, no debería sorprenderles pensar que el verdadero interior fue eliminado y en su lugar pusieron este club de bailarinas. Y hablando de ideas que me pueden quitar la monetización. El siguiente marcador a mostrar es del infame interior, Fanny Butters. No solo tiene un marcador real, sino que tiene una cadena de texto sin usar, y no es el nombre del local. Presten atención al nombre, que no pienso decirlo en voz alta. Sí, así se llama, y deja bastante claro que durante el desarrollo se pensó dar un peso importante a esta mecánica y a la visita de estos lugares. Voy a mostrar de una vez la cadena de texto en inglés, y por cierto, para no complicarme las cosas con la censura, decidí reemplazar las texturas con imágenes aleatorias que encontré en mi disco duro.
Los siguientes dos marcadores están bastante cerca del otro, así que los veremos al mismo tiempo. Además, tienen como nombre clave, test, por lo que incluso la salida es algo graciosa, pues solo nos traslada unos metros más hacia el frente. Algo que no he explicado hasta ahora es que el sistema de marcadores en X, tal y como lo conocemos, se implementó por primera vez en San Andreas, por lo que no existen residuos de Vice City o GTA 3. Eso quiere decir que todos estos casos de marcadores en X fueron hechos específicamente para San Andreas, por más raros que sean. El último marcador a mostrar dudo mucho que sea una prueba, pues todos sus parámetros están bugueados a más no poder, y no sé ni por dónde empezar a describirlo. Primero, es un NX invisible en el exterior, por lo que su intención podría ser que es oculto. Segundo, no estamos a una gran altura, porque su valor en Z es un 0 entero, valor que claramente no debe ser así. Tercero, se encuentra en un archivo de interiores de Las Vegas, es decir Las Venturas, y seguimos en Red County. Cuarto, el rango de activación en X y en Y es 0, por lo que se batalla bastante para activarlo. Quinto, el ángulo de salida es menos 5607.55, valor que no hay que analizar para saber que está mal. Sexto, el NX no tiene ningún nombre clave. Y finalmente, al usarlo solo nos traslada un poco más lejos. Bien, ¿qué ha pasado que este marcador es el más bugueado de todos? Vamos a darle un sentido. Como hemos visto en el video del poste que se encuentra cerca del centro del mapa, tal parece que a los desarrolladores se les ha llegado a buguear la herramienta que usaban para generar archivos IPL, provocando que se pierdan objetos que al parecer sí colocaron bien en un principio, y termine creando otros contratos corruptos. ¿Saben? Este NX invisible para saltar en paracaídas tampoco tiene nombre clave, pero funciona perfectamente. Podríamos pensar que el que está bugueadísimo tuvo intención de ser usado en el edificio del casino Emerald Isle, que es el más alto de Las Venturas, y ya incluye un paracaídas. Sin embargo, toda esta teoría se va a la basura cuando leemos el comentario del desarrollador que colocó la herradura, donde se indica claramente que hay que aterrizar un helicóptero en la parte más alta del edificio. Aunque bueno, si empezamos a forzar ideas, el equipo encargado de colocar los coleccionables no precisamente es el mismo que diseñó el mapa o las entradas en X, por lo que aún hay una pequeña posibilidad de que el NX bugueado tuvo intención de ser usado aquí, en la única ciudad que no tiene un lugar para llegar a pie y saltar en paracaídas. Si has llegado hasta esta parte del video, gracias. Eso significa que lo has visto hasta el final, y de verdad te lo agradezco muchísimo. Si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida, y si eres suscriptor agradezco tu paciencia, especialmente en esta etapa en la que no he estado subiendo contenido tan seguido. Dejaré en pausa el video de audio sin usar, que tenía planeado hacer, porque me está tomando más tiempo de lo que pensé. ¿Quién diría que el juego tiene tantos audios sin usar? Ya entiendo por qué nadie lo quiere documentar. Y pues nada, les agradezco de nuevo por escuchar mis quejas. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima.